Y ahora es el turno de Marta González. Es licenciada en Derecho, especialista en Inmigración y en Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio. Marta González se vinculó al tema de la trata de mujeres en 1998, trabajando como voluntaria en el Departamento de Derechos Humanos de la ONG Internacional Alianza Global contra la Trata de Mujeres en Bangkok, y actualmente coordina el proyecto Esperanza, ONG de referencia para nosotras, un servicio de atención integral a mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual. Están en Madrid y ella desarrolla funciones de identificación de casos, formación y sensibilización e incidencia política. Un segundito por cositas técnicas. Pues muchas gracias a las compañeras de Taira por querer contar con nosotras una vez más, y porque además creemos que es un buen espacio en el que visibilizar también la colaboración que tenemos en el día a día y en la práctica, ¿no? Muchas mujeres de las que son y han sido atendidas por el proyecto Esperanza han venido derivadas por el colectivo de Taira en esa labor que ellas realizan y en ese acceso que tienen a muchas mujeres que están ejerciendo la prostitución y el conocimiento de la realidad que hace que hayan detectado situaciones de trata, ¿no? Me parece también, y estoy de acuerdo con los motivos por los cuales Silvia nos explicaba que se realiza esta mesa en un congreso o en una jornada mucho más amplia sobre el trabajo sexual en general, que haya un espacio concreto, determinado, limitado al tema de la trata de personas, la trata de mujeres con fines de explotación. Creo que es relevante visibilizar que esta realidad existe, aunque haya veces que haya tantas contradicciones con las cifras y con los porcentajes, ¿no? Independientemente de cuál sea el porcentaje, que yo creo que es la gran pregunta que todos nos hacemos, de cuál es el porcentaje de personas o de mujeres que ejercen la prostitución que están en situación de trata, lo que es innegable es que la realidad existe, que es una grave violación de derechos humanos, como nos hablaba Cristina, y que por eso creo que es una realidad que nos tiene que preocupar a todos y que ocupar a todos, cada uno desde su ámbito de trabajo. Bueno, pues muchas gracias. Y simplemente daros una pincelada de qué es el proyecto Esperanza, para que también podáis entender desde dónde compartimos la experiencia, la información esta mañana, ¿no? Que sepáis de dónde viene. El proyecto Esperanza pertenece a la institución de religiosas adoratrices y es un proyecto específico de atención integral a mujeres víctimas de la trata para cualquier tipo de explotación, no solo explotación sexual, sino también explotación en otros ámbitos. Por ejemplo, hemos tenido casos de mujeres explotadas en la mendicidad, víctimas de trata, explotadas en la agricultura, en el servicio doméstico y en matrimonios serviles también. Nuestra idea es apoyarlas durante el tiempo necesario para que ellas puedan retomar las riendas de su vida, que puedan decidir qué es lo que quieren hacer con su vida, que es justamente la capacidad de decisión de la que han sido privadas en la situación de trata, ¿no? Y que a partir de ahí pues puedan decidir si quieren retornar a su país, si quieren permanecer en España, que conozcan sus derechos, que tengan información, que puedan acceder a formación, a trabajo y bueno, pues desde ahí intentamos apoyarles con servicios residenciales. Tenemos casas de acogida divididas en fases que son como un proceso que quiere facilitar el proceso de recuperación. Tenemos una casa de acogida de emergencia, una casa de acogida a la que pasan en segundo lugar cuando han decidido quedarse en España, y luego pisos de autonomía donde ya viven por su cuenta cuando tienen unos ingresos. Y esto se complementa cuando es necesario. A veces no necesitan la casa de acogida, pero sí necesitan apoyo jurídico, apoyo médico, psicológico, apoyo para formación y empleo o para el retorno voluntario, ¿no? Por eso los servicios no residenciales también forman parte de nuestro trabajo. Y esto desde el principio, desde que nació el proyecto Esperanza en el año 99, siempre lo hemos querido, no solo querido, sino que hemos sentido la necesidad de complementarlo con una labor de información, de sensibilización, de denuncia a nivel público
de que la trata de personas realmente supone una violación de derechos humanos, que a lo mejor en otros temas y en otros aspectos podemos entrar en polémica, en debate, en discusión, pero que sobre este punto en concreto no debería haber, no hay razón para la polémica, ni el debate, ni el conflicto, sino que creo que es un aspecto en el que todos y todas podemos estar de acuerdo. Unir fuerzas, visibilizarlo y también analizar desde la práctica cuál es la situación real de estas personas, qué necesidades tienen y si desde el Estado, que es quien tiene la obligación principal, se está dando o no respuesta a esas necesidades. Y bueno, desde ahí es desde donde pues venimos a compartir esta mañana un poco la reflexión, centrándonos sobre todo en, desde lo que vemos en la práctica, en nuestro trabajo diario, qué están suponiendo, qué han supuesto esos cambios importantes de los que hablaba Cristina, que nos ha ido explicando, de la aprobación del Plan Nacional contra la Trata en 2008, la ratificación del convenio del Consejo de Europa en el año 2009, el cambio en la ley de extranjería, que es un cambio fundamental que llevábamos pidiendo desde hace tiempo, y el cambio en el Código Penal, que fue aprobado en junio de este año y que todavía no ha entrado en vigor. Entra en vigor ahora el 23 de diciembre. Y compartir un poco desde ahí la práctica. Así está, así lo que es. He recogido literalmente el artículo 177 bis del Código Penal que nombraba Silvia y sí que nos parece importante decir que creemos que es un paso adelante, o sea, que por fin en España la legislación diferencie en el Código Penal lo que es la trata de personas con fines de explotación y separadamente tipifique lo que es el tráfico ilícito de inmigrantes. Este era el problema principal que había antes de la reforma, que desde todos los ámbitos veníamos viendo, pero que ha costado mucho dar el paso de la reforma, ¿no? Hasta ahora, por poner un ejemplo muy práctico para que se entienda muy bien, hasta ahora mismo, incluido el día de hoy, porque todavía no ha entrado en vigor el Código Penal nuevo, por ejemplo, si una mujer rumana, por lo tanto comunitaria, era captada en su país, trasladada a España y aquí sometida a explotación en cualquier ámbito, por lo tanto era víctima de trata, no podía ser esa acción castigada por trata de personas porque al ser comunitaria no había ningún tipo de infracción de ninguna legislación de inmigración, porque es una persona que tiene libertad de movimientos. Por lo tanto, el Código Penal, el artículo que existía, el 318 bis, que mezclaba las dos realidades, no se podía aplicar, porque como no había habido una inmigración irregular, se consideraba que tampoco podía haber delito de trata, no se podía penar el delito. Bueno, eso es un avance importante. Yo creo que también el hecho de que se haya reconocido expresamente las diferentes modalidades de trata, ¿no? Que las tenemos ahí en los puntos A, B y C. No solamente explotación laboral, también mendicidad, trata para explotación sexual y la extracción de órganos corporales. Por lo menos se visibiliza que hay diferentes ámbitos en los que la trata puede tener lugar y no solo en el ámbito de la explotación sexual, ¿no? En el tema del consentimiento yo tengo matices respecto a lo que comentaba Silvia, ¿no? Yo sí creo que es importante hablar de que el consentimiento de una persona es irrelevante, por lo tanto, en términos jurídicos, que a mí me pesa la trayectoria, es un consentimiento viciado, o sea, un consentimiento inválido que no se puede tener en cuenta cuando una persona ha consentido a algo pero no ha conocido realmente toda la información ni toda la situación real que iba a vivir. Y esto yo creo que es interesante complementarlo con la propia interpretación que hace la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que expresamente dice que no se trata de haber consentido o no a la actividad en sí. Es decir, da igual, por ejemplo, que la persona hubiera consentido en venir a España a ejercer la prostitución. Eso es irrelevante. Lo que no es irrelevante es la situación de explotación en la que ha tenido que ejercer esa actividad la persona. O sea, el consentimiento, la persona no lo ha prestado sobre la explotación, sino sobre la actividad. Entonces, lo relevante es ver en qué situación ha ejercido esa actividad o no, y si ha habido explotación, ese consentimiento que haya podido prestar es irrelevante. Entonces, a mí eso sí me parece
significativo. Y también como avance el que se especifique en este nuevo delito que da igual que el delito lo cometa una persona individual o un grupo organizado o una red criminal organizada, ¿no? Hasta ahora explícitamente se tenía en cuenta los delitos de trata cuando eran cometidos por mafias del crimen organizado. Ahora ya se ha asumido, tal y como establece el Convenio del Consejo de Europa, que es irrelevante quién sea el autor, el delito de trata existe. Y que, por supuesto, la víctima puede ser nacional, comunitaria o extranjera de un tercer país. Yo creo que esos son avances importantes que ya están sobre el papel y que entrarán en vigor recientemente. Esto simplemente resume un poco la explicación anterior, ¿no? Ahora tenemos, creo, la oportunidad de entender que este problema es muy complejo, muy diverso, que afecta a personas muy diferentes en contextos muy diferentes, ¿no? Y por fin eso se ha recogido en la legislación. No se ha recogido, y yo creo que es una pena, el último apartado que sí está en la definición de trata del Convenio del Consejo de Europa, que habla, en último lugar, en el apartado E, de que víctima de trata es toda aquella persona que haya sufrido la situación que se describe en el artículo que hemos visto, ¿no? Esto puede parecer muy obvio, pero yo creo que nos sitúa, y me parece que ese es el objetivo del Convenio del Consejo de Europa, en que víctima de trata es toda persona que ha sufrido el delito con independencia de que dé el paso de denunciar o no, y con independencia de que dé el paso de colaborar con las autoridades o no. Por lo tanto, va a haber una serie de medidas de protección y una serie de medidas a aplicar por parte del Estado, por lo menos en un primer lugar, con total independencia de que la persona haya denunciado o no y haya colaborado o no con las autoridades. Esto gráficamente